Juan capítulo 8, versículo 31. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo que tú estás aquí, mi Señor. Eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos sigues hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros nos encomendemos a tu voluntad, a tus obras, aún sabiendo que somos seres humanos que siempre te fallamos, Padre mío. Tú sigues teniendo paciencia para con nosotros, y tu misericordia siempre está disponible a cada ser humano que quiere acercarse a ti reconociendo su condición espiritual. Por eso nos acercamos nosotros todos los días reconociendo que somos pecadores. Como seres humanos siempre hacemos lo malo delante de tu presencia, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús de todo pecado, de todo lo malo que hemos cometido el día de hoy, Señor, palabras, pensamientos, acciones. Perdónanos, mi Señor, de todo corazón. Y te pedimos que nos laves con tu sangre, y que tu presencia, Señor, y tu palabra pueda ser sembrada y limpiar nuestra alma, el corazón y la mente, porque creemos, Señor, que esta palabra, que tiene el poder de convertir al alma, no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros, y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar asiento en la gloria de Dios. No se canse de alabar al Señor. El título es El verdadero discípulo de Jesús. Santo es para siempre el Señor. La palabra discípulo en el diccionario español, hermanos, también tiene un significado casi parecido a lo que el Señor pide a nosotros. La palabra discípulo es estudiante o alumno que aprende una doctrina del maestro a cuya enseñanza se entrega para seguirlo. Bendito sea el Señor siempre. En otras palabras, un discípulo del Señor es aquella persona, hombre o mujer, que sigue al Señor Jesucristo todos los días para aprender su doctrina. Y una vez que aprende la doctrina, la pone por obra, porque dice que lo va a seguir haciendo lo mismo. No es una persona que lo sigue y que aprende la doctrina y que no hace lo que Jesús hizo o lo que Jesús enseñó. Porque eso es lo que está pasando en el mundo, hermanos. Las iglesias están llenas de ¿qué? De gente que aprende la doctrina, gente que sigue a Jesús, pero que no quiere hacer lo que Jesús mandó a hacer. En otras palabras, no quieren, ¿no?, vivir como Jesús vivía. ¿Por qué? Porque el discípulo es aquel que al seguir al maestro, entonces yo voy a tener que imitar al maestro, lo que él hizo, lo que él está haciendo. No puedo superarlo, sino que voy a llegar a la altura de mi maestro, dice la Biblia. Porque en ese tiempo los fariseos se creían mejor que Jesús. Y hay discípulos que lo seguían también, que no conocían la doctrina, entonces estaban preguntándose que el discípulo podía llegar a ser mejor que el maestro. Y Jesús le dijo que no, que Jesús era el maestro y que el hombre más que ha sido perfeccionado en la tierra iba a llegar a la altura del maestro, no podía pasarlo. Otra cosa es las obras que hizo, ahí sí con la ayuda de él podíamos hacer mejores obras, pero llegar a la altura espiritual de Jesús, nadie puede pasarlo, a eso podemos llegar, porque el Espíritu es el mismo, estuvo en Jesús y ahora está en cualquier hombre y mujer que se deja, que lo instruya, que le enseñe y que lo guíe, para que sea un discípulo del Señor. Bendito sea el Señor. Mire que dijo, vamos a Lucas 6:40, alabado sea el Señor para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas todo aquel que es perfeccionado llegará a ser igual que su maestro. Bendito sea el Señor. No podía pasarlo a Jesús, porque Jesús fue perfecto, porque fue una persona, un ser humano que se entregó de lleno a que sea perfeccionado en la obediencia.
Por eso dice en Hebreos 5:7, no, Hebreos 8:9, perdón, que Cristo dice, habiendo sido perfeccionado en la obediencia, ahora viene a ser autor de eterna salvación a todos los que lo obedecen. ¿Por qué? Porque para llegar a ser perfecto, hermanos, espiritualmente, y llegar a ser un discípulo a la altura de Jesús, tenemos que aprender y obedecer a lo que aprendemos. Para seguir los pasos de Jesús, porque Jesús fue un maestro. Y si nosotros queremos llegar a la altura de Jesús, tenemos que seguirlo. ¿Para qué? Para aprender, ¿no?, su doctrina y llegar a ¿qué? A vivir conforme a la doctrina, para llegar a hacer las cosas que Jesús hizo. Pero no podemos pasarlo. Solo vamos a llegar a ser perfectos en la doctrina para llegar a la altura de un maestro. Por eso que en Efesios 4:11 dijo Jesús que Él va a constituir al maestro, al pastor, el evangelista, pero también está ahí un ministerio de maestro, un hombre, una mujer que va a enseñar. Lógicamente que ese misterio es para el hombre, pero la esposa también llega a tener lo mismo que el marido. Por eso dice que vamos a llegar a la altura. ¿Y por qué le decía, hermanos, que hay hombres y mujeres en el mundo entero que están en las iglesias que no llegan a ser discípulos, pero piensan que son discípulos? Le pongo un ejemplo, ¿qué es un discípulo? Ahí el partido político de los apristas, ya, ahí hay 3 grupos de personas. La vez pasada les comenté. Están los verdaderos, ¿qué le digo?, hombres entregados a ser discípulos de Aya de la Torre, que van ahí y aprenden su enseñanza, su doctrina de ellos, lo que ellos les enseñan para oratoria y esas cosas, y se someten a eso y aprenden y llegan a ser como Aya de la Torre. O alguien dijo por ahí, aún mejor que Aya fue Alan García. Digo porque dice que ha muerto. Pero él tuvo que aprender esa doctrina, esa enseñanza de Aya de la Torre para llegar a ser un político a la altura de Aya de la Torre. Pero también habían simpatizantes que siempre que había un meeting o algo, hablaban, ahí estaban toda la gente, los apristas. Somos apristas, sí, somos simpatizantes. ¿De qué partido? Soy simpatizante de los apristas. Pero ¿por qué no quieren meterse a la política? ¿Por qué no quieren llevar un cargo? Porque no, solamente simpatizan. Porque le gustará Alan García, porque le gustará Aya de la Torre, porque le gustará que tiene plata o le da polo, no sé, simpatizan, pero lo siguen. Pero hay otro grupo también que están ahí, hermanos, que solamente van por curiosear. Porque siempre que hacía meeting Alan García o cualquiera de los apristas, había cantidad de gente. Y había gente que les estaban pagando para que estén ahí, solamente para que digan que había cantidad de gente y que eran bastantes apristas, pero era gente que estaban contratados, que no simpatizaban, solo estaban, ¿por qué? Porque les habían pagado. Y con el periodismo, ¿no? Enfocaban una multitud de apristas, dijo, hasta que le sacó por abajo gente que empezó a decir que le habían pagado, los habían traído en ómnibus para que digan era una multitud. Pero eran 3 clases de gente que estaba ahí, los verdaderos discípulos de Aya de la Torre, los simpatizantes y gente que estaba ahí por gusto, que no quería saber ni siquiera si simpatizante ni nada, solamente estaban por compromiso porque les habían pagado. Alabado sea el Señor. En el camino del Señor es igual, desde que Jesús vino igualito, habían 3 clases de personas. La vez pasada les expliqué. Y había gente que verdaderamente estaban con Jesús porque querían ser discípulos. Habían otros que solamente eran simpatizantes. Y un tercer grupo que era gente que no lo querían ver a Jesús, que lo estaban siguiendo para hacerlo caer en cualquier palabra que él iba a decir. Y Jesús mismo dijo, cuando estaba yendo para un lugar, se dio cuenta que había 2 clases de gente, hermano, bendito sea el Señor. Vamos a Marcos capítulo 10, alabado sea el Señor, versículo 46. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero había fuera de los discípulos una gran multitud. Cualquiera diría, ¿no? Todos son discípulos, no. Había gente que era discípulos, pero había una multitud que los seguía de todas maneras. Y dentro de esa multitud estaban las 2 clases de personas que decían, los simpatizantes y estaban los que lo querían hacer caer al Señor,
Lo seguían. Estaban viendo siempre que el Señor Jesús diga una palabra en contra de la ley de Moisés o en contra de lo que dijo en la ley y en los mandamientos. ¿Para qué? Para tirarle piedras o para acusarlo, para entregarlo y matarlo. Porque mismo vamos a Lucas, mire, ¿qué dijo? Lucas 11:53. Alabado sea el Señor. 53 y 54. Gloria al Dios vivo. Lucas capítulo 11, versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Bendito sea el Señor. Andaban con él. Estaban acechándole, estaban siempre haciendo algo para que él suelte una palabra, para acusarlo, para que lo maten. Pero lo seguían. Mire, vamos a Lucas capítulo 5, mire cómo un día que estaba enseñando. 5:17 de Lucas. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Dios. 5:17 al 21. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quiénes más? Los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procurabanle adentro y ponerle delante de él, pero no hallándole cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? Ya sabemos el resto. Estaban siempre, ¿no?, buscando un motivo, cómo llegar, ¿no?, a acusarlo. Pero lo seguían. Fuera de los discípulos, lo seguían también los fariseos y los escribas. Estaban dentro de la multitud. Y un tercer grupo que eran los simpatizantes. Gente que simpatizaban con Jesús. Sería por los panes, por los peces, sería por los señales, por los milagros. Pero había gente que simpatizaba. Le gustaba que Jesús hacía señales, hacía sanidades, hacía milagros. Pero no querían comprometerse. Porque cuando me iban escuchando la doctrina, les parecía dura. No querían hacer eso, no querían seguirlo. ¿Por qué? Porque les parecía algo duro el seguir a Jesús para hacer lo que él hacía y lo que él decía que tenían que hacer sus verdaderos discípulos que querían servirle. Porque eso es lo que pasa hoy en día en lo mismo, hermano. Vamos a un ejemplo que es lo que le desanimaba a la gente que lo seguía. Mateo 16:24. Alabado sea para siempre. Este es un ejemplo de muchos, que es lo que el Señor decía a los discípulos que querían seguirlo. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque había en ese tiempo como hoy en día, hermanos: déjame ver a mi padre, se ha muerto, déjame ver allá a mis hijos, déjame ver allá el negocio, déjame ver esto que sabe que tengo que comprar el pan, déjame que No. Por eso le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a eso. A todas esas cosas que humanamente el ser humano se justifica para no poder seguirlo. Al escuchar ellos, pues, hermanos, la gente decía: no, pues, ¿cómo? Yo amo a mi esposa, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hijos, amo mi trabajo, tengo un negocio, tengo que mantener, tengo que hacer... la mayoría, hermanos, gustaba justificarse. Entonces, si uno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a eso, negarse. Y tomar su cruz, porque le va a costar, le va a doler, va a sufrir.
Porque se le van a ir enfrente la familia, los amigos y todo lo que hay a su alrededor. Y ahí recién podía seguirlo. Este es un ejemplo que le digo que le decía a la gente que le quería seguir. Por eso mucha gente, al oír lo que el Señor enseñaba para los que querían seguirlo, no querían continuar. Esos simpatizantes eran los que miraban esto y decían, oír la palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la va a enseñar? ¿Quién la va a soportar? ¿Quién lo va a seguir? ¿Y por qué eran simpatizantes, hermanos? Porque no creían en Jesús. Solo eran o sea que le simpatizaban porque hacía milagros, sanidades, señales, se abastecían con pan y peces un ratito. Entonces eso nomás les gustaba. Cuando les decía, tienes que dejar papá, mamá, tienes que hacer. No. Puedes pedirme que te acompañe, pero dejar eso, no estoy de acuerdo. Por eso que los simpatizantes o la gente que estaba ahí porque le gustaba lo de Jesús, no querían comprometerse con Él, no querían dejar las cosas humanas. Y es por eso, dijo, porque no creían, porque decían, ¿tienes algo? ¿Está tu papá enfermo? ¿Está tu hijo enfermo? ¿Tú me sigues? Se va a sanar. Si tú amas más a mí, me amas más a mí, y más mi palabra, más que a tu familia se salva. Y si tú estás en cualquier cosa, ¿no? Él decía, primero ven conmigo y todo eso se soluciona. Y como no creían, no. ¿Y qué tal me voy contigo y muere? ¿Y qué tal esto y qué tal el otro? No. Su pensamiento humano les ganaba en su necesidad. Por eso que ellos solamente simpatizaban con lo que Jesús hacía, pero no querían tener un compromiso con Él, no querían dejarlo. Por eso dijo Jesús bien claro a los simpatizantes. Vamos a Juan capítulo 6. No iban a durar, sino que se iban a retirar, como se retiraron cuando Él habló la palabra. Juan 6, 64 al 66. Alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 6, versículo 64 al 66. Alabado sea Dios para siempre. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si usted se pone a analizar lo que está diciendo, mire, Jesús, en versículo 64, mire qué dijo otra vez. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Primer punto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Por qué le permitió que sean discípulos? Porque eran discípulos que estaban siguiéndolo. Y dice que al oír eso y cuando le dijo que tenían que dejar y hacer todas esas cosas para ser su discípulo, ya no querían continuar. Porque no creían. Pero Jesús me llama la atención lo que está diciendo, porque Él sabía del principio quiénes eran los que no creían. A ver, yo sé que tú no vas a creer, más adelante te vas a ir, así que no pierdas tu tiempo, anda, haz tus cosas que tienes que hacer porque no me puedes servir así, eres incrédulo. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Se da cuenta? Leemos la palabra pero no le entendemos lo que está diciendo. Por eso le he dicho, Él desde el principio sabe quién le va a servir y quién no. Él no obliga a nadie. Pero ¿qué hace con la palabra? La palabra dice que nos habla para saber cómo estamos delante de Dios. No espere que le diga, ¿sabes qué? Tú estás mal, no crees, tú no puedes ser mi discípulo porque tú no crees, así que retírate. Él no quiere eso. Él quiere que uno mismo cuando escuche la palabra se dé cuenta que está mal, que está andando mal, que no está siendo discípulo todavía el Señor y que tiene que enmendarse. Aplauso para el Señor. Él no desecha a nadie. El que ven a mí, dijo, yo no lo desecho. O sea, así a uno creyendo no lo desecha porque si les está que lo sigue por algo será. Porque la palabra dice que convierte al alma, la palabra transforma y hace todo, pero si lo está siguiendo. Pero qué importante, ¿no? Por eso dice que el que no cree, para el Señor únicamente es uno más de los de esa multitud, un simpatizante. No fariseo, porque no creo que haya alguien que quiera matar al Señor, hasta ese espíritu no lo puede matar. No lo puede acusar, acusará al siervo, a la sierva, pero tampoco eso no le va a hacer daño. Pero está con otro motivo en esos dos grupos.
El grupo de esa multitud que solamente no creen, pero que simpatizan con la obra, ¿no? ¿Alguno ha escuchado usted que dicen los cristianos? No, ¿sabe qué? A mí me encantan las alabanzas. ¿Vas a la iglesia? No, la palabra no me gusta porque siempre ataca a ese pastor. No. Las alabanzas me encantan. Cada vez que escucho esa alabanza, siento en mi corazón que se conmueve. Hay algo que me llama a querer llorar. Qué bonitos son las alabanzas, dice. Simpatiza con la alabanza. Hoy yo voy a la iglesia porque veo que los hermanos, siempre que voy, ahí comparten. Hay comidita, hay pancito, hay lonchecito. Esos hermanos son bien buenos, dice. Simpatizan porque se comparte. Les gusta algo. Hay otros vienen, ¿por qué? Porque dice que tienen tanto problema y cuando vienen a la iglesia dice que con el abrazo de la hermana o con el abrazo del hermano siento que me ama, que alguien me ama, porque en mi casa nadie me abraza, todo el mundo me grita, ahí en la iglesia me abrazan, me dicen Cristo te ama y me abraza, me dan besitos, siento el amor, dice. Pero ¿por qué no se arrepiente y vive como ellos? Ay, no, eso no, esos son extremistas, dice. Esos son simpatizantes y esos tres grupos, hermano, hermana, hasta ahora hay. Lo hubo con Jesús y lo hay hoy en día en este tiempo, hermanos. Tres grupos de personas que sigan a Jesús. A los que quieren ser discípulos verdaderamente y que aprenden, siguen al Señor y empiezan a hacer lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque lo siguen, dijo. El que quiera ser mi discípulo tiene que, no, negarse, cargar su cruz y seguirlo. Y seguir haciendo lo que Él dijo. Lo que Él manda para llegar a ser un verdadero discípulo. Están igual que los escribas y fariseos, religiosos que solamente vienen, ¿no?, a querer acusar al siervo, a la sierva, a ver los defectos, los problemas, los pecados de la gente, están queriendo señalar. En todo el mundo hay, hermano. Entonces también no vienen ¿por qué? Por amor a la obra, sino por querer buscar siempre algo malo en la iglesia. Y el tercer grupo que le dijo son los simpatizantes, o la gente que viene en la multitud, que solamente vienen porque algo le gusta. Entonces, yo he escuchado testimonios de personas en otras iglesias que habían hermanas que venían, pastor. Habían hermanos que venían por las hermanas. Y cada cosa se miraba, hermanos, pero no venían por Jesús, venían porque simpatizaba. Algo había que lo llamaba la atención en la iglesia. Pero no venían por el Señor. ¿Por qué? Porque no querían comprometerse, no querían obedecer, no querían cambiar, pero ahí estaban. Ahí estaban sentados siempre, pero no querían cambiar, no querían ser un discípulo verdadero al obedecer lo que el Señor decía. Por eso le he dicho, Jesús mismo dijo que nadie puede ser su discípulo sin que antes no se niega a eso. Cristiano que no se niega a eso, hermano, no puede ser discípulo del Señor, por más que aparente. ¿Por qué? Porque aparentaban dentro de la multitud. Nadie se daba cuenta quién era discípulo y quién no, porque estaban todos los días con Jesús. Y en esos tres grupos solamente eran conocidos los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús. Y Jesús le decía a Pedro, anda para allá, Juan a esto, y entonces le servían a Jesús, hacían lo que hacía Jesús. Pero al resto cuando le decía algo, ¿sabes qué? ¿Puedes hacer algo? No, es que tengo que ver a mi tío. No, es que tengo mis gallinas. Es que mi padre ha muerto. No, es que se justificaban. No. Como dijo esta parábola, ¿no? Ven, sígueme. No, es que tengo que enterrar a mi padre, ha muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. No entendían, siempre justificaban. Siempre buscaban justificarse. No querían tener un compromiso con el Señor. Porque el Señor lo que pide a un verdadero discípulo, va a ver, es una entrega total para aprender su doctrina y seguir los pasos que Jesús hizo en la tierra. Alabado sea el Señor. Pero dentro de esa multitud, y como hoy en día, hay gente que no está queriendo ser discípulo. Solamente vienen por simpatizante o por mirar o criticar o acusar, como los fariseos. Por eso Jesús lo primero que le dijo a los discípulos que le estaban siguiendo era algo. Vamos a Lucas 12, 1 y 2. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2. Alabado sea Dios para siempre. Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2. Alabado sea Dios. En esto juntándose por millares, oiga, millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La hipocresía. ¿Se da cuenta? Por eso le dijo, ustedes son mis discípulos, magnífico. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es? ¿Cómo que es eso? ¿Qué pan? ¿Qué pan que sin levadura? No. La hipocresía. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, no puede vivir en hipocresía. ¿Por qué? Mire, le explico por qué. Quien levanta al discípulo es el Señor. No levanta el pastor, no levanta la iglesia. Quien levanta al discípulo es el Señor por su palabra. Aplauda al Señor. ¿Ah? ¿Por qué no los aceptó a los fariseos a los que hicieran doctores de la ley? Porque no creían en él y no querían seguir su doctrina y no querían seguirlo. Por eso que veo hoy en día mucha religión, muchas iglesias que siguen al hombre. Y si dicen que son discípulos de Jesús, pero siguen al hombre, no siguen a Jesús. Por eso no se olviden que quien levanta es Jesús al discípulo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro, no es el pastor, es el maestro Jesús. Por eso lo primero que dijo a los discípulos que lo estaban siguiendo, a los pocos que estaban siguiéndolo, que eran firmes, que estaban siguiendo sus pasos, le dijo, primeramente, mire, hay muchos, millares, dijo, esta multitud, millones prácticamente. Ya, ¿sabes qué? Lo único que les voy a decir es algo, de todos los que ustedes ven acá, cuídense, porque no todos son verdaderamente que creen en mí y que quieren ser discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen los fariseos acá? Si ellos no creen en mí, son hipócritas. Y si ustedes quieren ser mis discípulos, primeramente guárdense de esa doctrina, porque son hipocresía. No creen, no quieren saber mi doctrina, no quieren seguirme, no quieren hacer lo que yo hago, ellos quieren hacerlo a su manera. Y un cristiano, hermano, que tenga una intención que no sea la que Jesús dijo, entonces también está viviendo hipocresía. Y no puede ser discípulo del Señor. Porque eso dijo, primeramente dijo, guárdense de eso. Porque pueden estar con el Señor, pueden estar en las iglesias, pueden escuchar la palabra, pero adentro de su corazón hay hipocresía. Porque no quieren comprometerse con el Señor, no quieren seguirlo, no quieren obedecer su doctrina. Por eso dijo, de nada vale que la aprendan, porque los fariseos la aprendieron, lo sabían, pero no querían hacerlo, no querían hacer lo que Jesús dijo. Porque Jesús vino a cumplir la ley, pero lo enseñaba en lo espiritual, no en lo humano. Y ellos no querían seguir lo espiritual, querían lo humano. Porque de esa manera era que ellos podían solventar sus gastos. De esa manera era que ellos podían engañar a la gente, o amenazarla, o chantajearla. ¿Por qué? Porque querían su plata. Como hoy en día usted sabe que hay falsos, maestros, pastores, que chantajean a la iglesia con la palabra para que tengan miedo, para que no se vayan de su iglesia y le den los diezmos a ellos. Pero esos no son discípulos del Señor. Son discípulos del pastor o de ese hombre que está al frente, pero no del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo bien claro que para ser primeramente discípulo, tiene que guardarse de la hipocresía. Porque nosotros somos discípulos del Señor Jesús. No somos de un hombre, de una iglesia. Y a quien tenemos que adorarle y servirle y seguirle y enseñar y aprender de Él es de Jesús. Aplauda al Señor. Pero si un cristiano verdaderamente quiere ser un discípulo de corazón, tiene que hacer 5 cosas, hermanos. Porque Jesús dijo, para poder ser su discípulo, tenían que hacer 5 cosas, le dijo a las personas que querían seguirlo. Y si un cristiano quería ser un verdadero discípulo, verdaderamente un discípulo del Señor, tenía que reunir esas 5 cosas. Y vamos a Lucas capítulo 14. Alabado sea el Señor. Versículo 35, perdón. Lucas 14. Lucas 14, 35, o 25, perdón, 25. 14, 25. Alabado sea el Señor. Santo, Lucas 14, 25 al 33.
Alabado sea el Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no anuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bendito sea el Señor. Usted se va a dar cuenta, hermanos, a que aquí el Señor está poniendo 5 cosas para que una persona, o llámelo un cristiano, quiera ser un verdadero discípulo. ¿Ya? Esta secuencia que usted va a aprender hoy día y mañana y pasado, porque no lo voy a decir hoy día porque voy a correr, ¿ya? Es lo que estamos viviendo. No solamente que creímos, sino que para creer y querer seguirlo y aprender su doctrina, tenemos que hacer varias cosas. Y dentro de las cosas que vamos aprendiendo, también tenemos que pelear, también tenemos que edificar y también tenemos que dar testimonio. Por eso es una enseñanza espiritual. Para saber que nosotros verdaderamente somos discípulos del Señor. Por eso está hablando primeramente qué es lo que tenemos que renunciar para poder seguirlo. Y qué tenemos que tomar. Y de qué manera tenemos que seguirlo. Y dentro que lo vamos a seguir, tenemos que ser edificados. Y dentro de lo que vamos a ser edificados, vamos a tener que también pelear. Habla de guerra, vamos a ver después con la palabra. Y después habla que tenemos que renunciar a todo, ¿para qué? Para dar testimonio. Porque el fin es llegar a ser discípulos a las naciones. La enseñanza es hermosa, pero vamos a estudiarla poco a poco, por eso no lo voy a correr esta noche. Vamos a hablar el día de hoy solamente 2 puntos. El primer punto, dijo el Señor, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, que tenemos que primero renunciar a todo eso en la mente y amarlo y adorarlo a Él primero en todas nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué dijo aborrecer a su familia? No es que uno tenga que aborrecer a su familia, hermanos, sino que la enseñanza del Señor es que dicen, según la Biblia, Él siempre pone en las Escrituras que solamente podemos amar a uno y al otro tenemos que aborrecerlo. Nos pone la magnitud espiritual de cómo debemos considerarnos nosotros cuando uno ama más a esposa, papá, mamá, hermanos, entonces pasamos a aborrecerlo a Él. Si el mandamiento principal es que tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas, entonces dices que si nosotros queremos ser discípulos de Él, tenemos que amarlo a Él y dejar a la familia. Lo opuesto es que yo ame a la familia, ¿no? Y deje al Señor. Pero mire cómo lo compara el Señor. El Señor dice, cuando uno ama más algo en este mundo humano y lo deja a Él, lo aborrece a Él. Porque solamente hay 2 caminos, amar a uno y aborrecer al otro. Entonces, si yo amo más a Jesús, a Él lo amo espiritualmente, a Él lo amo, ¿no?, con todo mi ser, y a mi familia paso a aborrecerlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso dice el Señor. No es que lo aborrezcas, sino que Él hace esa comparación para que veas tú cómo es que Él se siente cuando tú prefieres a la familia. Le pongo un ejemplo, vamos a Mateo 6:24. Alabado sea Dios para siempre. Mateo 6:24. Alabado sea Dios para siempre. Ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las.
solamente a uno. Por eso las Escrituras nos enseñan que el Señor dice que cuando lo dejan de lado a Él es que lo aborrecen. Pero si uno lo pone a Él, lo honra a Él, lo ama a Él lo adora antes que la familia, entonces espiritualmente para Dios está aborreciendo a su familia. No es que usted lo aborrezca, porque no sé que usted, dice la Biblia que tengo que aborrecer a mi mamá, a mi papá. ¿Sabes qué, mamá? Te aborrezco. No dice eso. La Biblia dice tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Sino que para el Señor hace una comparación espiritual, hermano. Para que, mire, Él nos enseña por este misterio para saber qué es lo que siente Él. Cómo nos compara, ¿no? Tenemos que amarlo a Él. Y considerar en la mente, espiritualmente, que tenemos que, para tomar la decisión de amarlo y seguirlo a Él, tenemos que aborrecer a la familia, o sea, tenemos que dejarlo de lado. Porque aborrecer, dice espiritualmente, es dejar de lado. ¿Me entienden, no? Porque eso, ¿cómo se siente una persona cuando lo dejan de lado? A ver, dígame. Si viene mira, le pongo un ejemplo. Si yo soy casado y viene mi madre, o viene la madre de mi esposa, y mi esposa se va con su mamá, ¿qué sentiría yo? Yo te he dicho, amor, vamos a salir a comer. Y ella dice, no, yo voy con mi mamá. ¿Cómo se siente la pareja cuando toma a la madre en vez de su esposo? O sea que tú me aborreces, o sea que tú me desprecias. Desprecias mi invitación, desprecias mi amor por tu mamá, por tu papá. Y prometiste estar conmigo hasta que la muerte nos separe y ahora viene tu mamá y me dejas. Me estás teniendo en poco. No me estimas. No me aprecias. O sea que por gusto el amor que me juraste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él dice bien claro, si alguno dice, lo ama a Él, lo sigue a Él, ¿no? Lo adora a Él con todo su ser. Entonces quiere decir que para Él vas a aborrecer a tu familia primero. Aplauda al Señor. Porque Él lo considera así. A uno vas a amar y espiritualmente al otro vas a aborrecer. Y no es que lo aborrezca, sino que Él lo toma así. Vamos, ejemplo, para que lo entienda, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? Él habla así. No es que uno lo aborrezca, sino que a veces uno hace algo en contra de lo que Él dice, y entonces Él dice que lo tienen en poco, no lo aman, lo aborrecen. No es que, si yo hago un ejemplo, ¿no? Me postro una imagen, amo la imagen, lo adoro la imagen, entonces al Señor lo aborrezco. En ningún momento he dicho, Señor, que yo te aborrezco, pero Él lo dice así. Por eso dice que aquel que ame a mamá, papá, hijo, esposa y todo, entonces, si no lo aborrece, no puede ser mi discípulo. Porque tienes que amarlo a Él, seguirlo a Él, adorarlo a Él primero. Él sea lo primero. Por eso que dijo Mateo 10:37, vamos a leer. Alabado sea Dios para siempre. 10:37. Gloria al Dios vivo. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo a hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposo a esposa más que a mí, no es digno de mí. Porque no se va a quedar así también, todos tienen que estar ahí. ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que está diciendo, pues, hermanos. Nosotros tenemos que amarlo más a Él y adorarlo y a Él sea lo primero. Entonces cuando le damos el primer lugar es porque para Él estamos aborreciendo la familia. No es que usted la aborrezca, sino que Él ya lo está tomando así. O sea que ellos me aman primero a mí, me adoran a mí, me sirven a mí, me vienen en pos de mí y están despreciando su propia familia por seguirme. Pero uno humanamente ama a su madre con el amor de Dios, ama a su padre, ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su esposo.
Porque yo he escuchado, hermanos, doctrinas cerradas de hombres que no conocen la palabra, que enseñan, aquí dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, no puede. Entonces, papá, no te quiero ver, fuera de mi casa, o te meto en un asilo. O a tu esposa, ¿sabes qué, esposa? No quiero hacer nada de ti, me voy. ¿Por qué? Tengo que aborrecerte. El Señor me lo manda. No dice eso, hermanos. Por eso le digo, esta palabra no la va a entender cualquiera. Tiene que conocer el misterio y la ley, por qué el Señor dijo, qué es lo que Él siente, cómo lo compara, para que veamos la magnitud espiritual que Él siente en su corazón, de qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a agradar, cómo es que vamos a ser un discípulo. Primero tenemos que amarlo y adorarlo a Él, encima de todas las cosas humanas, aún de la propia familia. Porque si lo adoramos y le servimos y lo seguimos a Él, estamos para Él aborreciendo nuestra propia familia. Pero si usted lo quiere amar a su familia más, entonces usted honra más a su familia y al Señor los tiene en poco, lo desprecia, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno honra más a la mamá, al papá, a la esposa, a los hijos? Al Señor lo aborrece, dice la Biblia, ¿no? Vamos a 1 Samuel 2:30, ¿qué dice? Mire, un ejemplo. Alabado sea Dios para siempre. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en... ¿Despreciar es aborrecer o no? Ahí está. Es una prueba que el Señor eso siente. Porque dice, honra a tu padre, a tu madre. Tengo que honrarlo. Pero el Señor dice que primero Él. No, la Biblia dice que yo tengo que honrar a mi padre, así que me he ido a mi papá, a mi mamá. He ido a mi esposa, he ido a mis hijos. Entonces dejan al Señor de lado. Y el Señor no dice eso, pues. El Señor dice que uno tiene que negarse a todo eso. Que Él es lo primero en nuestra vida espiritual. No humana, estamos hablando de lo espiritual. Humanamente uno no puede dejar a papá, mamá, esposa, hijos, hablando espiritualmente. Tenemos que tomar la decisión de seguirlo a Él. Toda su doctrina. Dejarnos enseñar para aprender y hacer lo que Él hizo. Pero igual que honre a esposa, esposo, a hijos, a papá, mamá, entonces dice que a Dios lo aborrece, lo tiene en poco. Es como le dice el ejemplo, ¿no? Y si yo estoy con mi esposa y estamos un fin de semana, queremos estar juntos y viene el papá o viene alguien, ¿sabes qué? Y se la lleva. Oye, un momentito, ¿no hemos quedado en que vamos a estar juntos hoy día y para salir en familia? No, pero va a venir mi papá, me ha dicho que vamos por allá y mi papá es primero. Oiga, si tú eres mi esposa. No, me tiene en poco. Diga, primero tu papá. Ah, ya, muy bien. Eso siente el Señor. Por eso le estoy diciendo, tiene que entender que si usted quiere ser discípulo del Señor verdaderamente, tiene que renunciar a todas esas cosas. Especialmente la familia, porque la familia es lo que te absorbe y lo que te aleja del Señor. Porque honras a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, no sé a quién, entonces tú prefieres a la familia antes que a Dios. Aplaudo al Señor. ¿Y por qué dijo Jesús eso? A ver, ¿Jesús dio el ejemplo o no? Vamos a Marcos. No, pero Jesús es muy duro con la palabra. ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho, hermanos. Juan o Marcos capítulo 3, versículo 31. Alabado sea Dios. Bendito y alabado sea Dios. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35 vamos a leer. Alabado sea Dios para siempre. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron a Jesús. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Aplaudas al Señor, aplauda al Señor. Por eso dije que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a eso. Primero mi madre, primero mi padre, mi esposa, mis hijos. Primero no, niégate eso. Ya no. Si es que quieres ser discípulo. Si no quieres ser un simpatizante o uno de los fariseos escribas, también puede estar acá, no hay problema. Dios no vota a nadie. Pero si tú quieres ser un verdadero discípulo, tienes que dejar todas esas costumbres, hermano. Por eso yo le dije, cuando yo la primera vez que mi madre vino a Calima y me quiso sacar con mis hermanos a comer, yo le dije, no, era domingo, día de reposo, entonces le dije, ¿sabes qué? Hijo, vámonos a comer, mira, mañana me voy, y si no comemos, ya mira, no capaz ya no me voy a saber, me voy a morir, ¿eh? Va a ser en tu mente, tu conciencia te va a remorder cuando me muera, y tú no me has dado el gusto de estar entre hermanos, contigo. Mamá, hoy día hay culto, yo tengo que congregar. Pero hijo, dile al pastor que te dé permiso y que ya sabe, te va a entender que yo he venido después de tantos años para estar juntos y ahora tú me quieres dejar de lado. Como no quería entender, entonces mamá, perdóname lo que te voy a decir, pero yo amo más a Dios que a ti y primero Dios, perdóname. ¿Y su cara que puso cuando le dije eso, hermanos? Porque eso es lo que dijo el Señor. Si uno quiere ser un verdadero, tiene que negarse a eso. Antes mi madre era lo primero. Yo daba mi vida por mi madre, hermanos. Pero una vez que conocí la verdad, entonces tenía que seguir la verdad, practicarla. No solamente saberlo, sino hacerlo. Que se moleste, que se resienta, pero el Señor le va a hacer entender y va a hacer soportar y perdonar y que entienda que un hombre cuando le da su vida al Señor y quiere ser un verdadero discípulo, tiene que negarse a eso. Amar al Señor, adorarle a Él, seguirle a Él. Él es el que levanta al discípulo. Aplauda al Señor. Amarlo a Él. ¿No? Y dentro de él solamente dijo que tienes que dejar a aborrecer a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos y los hermanos, tienes que aborrecer a todos, sino que también dice que tienes que aborrecerte a ti mismo, tu propia vida, ¿no? Vamos otra vez, vamos a Lucas, a ver. Alabado sea el Señor. 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mí, aún su propia vida. Aborrécete a ti mismo, hermano. Usted se pone a imaginar qué sintió la madre y los hermanos de Jesús cuando le dijeron, oye, ese que está ahí hablando la palabra, que les está diciendo cosas grandes y maravillosas, es mi hijo. Dile que ha venido su madre. Y tiene que venir porque es mi hijo, para que vean que yo soy su madre. Y dile que también estamos sus hermanos, su familia está aquí, llámalo que venga a tener. Primero somos nosotros, somos su familia, llámalo. Pero usted pase, no, llámalo, tiene que venir, porque nosotros somos su familia. Maestro, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, y dice que son tu familia, y tú tienes que ir. La Biblia dice, honra a tu madre. ¿Cómo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Le dijo a la gente. Imagínense a los discípulos y a la gente de la multitud. ¿Quién? Porque la Biblia dice honra a tu madre, honra a tu padre. Tiene que honrarlo. ¿Me parece eso o no? Porque la ley decía honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús que dijo, un momentito, para que le saque a la luz cuál es la doctrina que él estaba trayendo, no lo que los fariseos decían. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Para que aprendan. He aquí mi madre y mis hermanos. Tú eres mi madre, hermana. Ustedes son mis hermanos. Tú eres mi madre, le decía una mujer. Tú también eres mi madre. He aquí mi madre y mis hermanos lo que hacen la voluntad de Dios. Aplauda al Señor. Ahora póngase en el lugar de la mamá y de los hermanos. Hoy estamos esperando. Y señora, ¿sabe qué? Ya su hijo ya le atendió a su madre y a sus hermanos. ¿Cómo estamos esperando acá? ¿Cómo que no ha venido? No, pero ya dijo que su madre y sus hermanos son los que están ahí. Yo no sé usted dónde estará, pero ahí dice que está su madre y sus hermanos. ¿Usted quién será? ¿Cómo se habrá sentido su madre y sus hermanos? Para que vea. O sea que me tienen poco. Mi hijo Jesús, me tienen poco. ¿Cómo no soy su madre? Me ha despreciado. O me aborrece. ¿Qué está pasando? ¿Entiende la palabra o no? Por eso les enseño yo, hermano, siempre a vivir lo que usted aprende. Póngase en el lugar de la persona, ¿qué es lo que sentiría?
Un verdadero discípulo es aquel que vive la enseñanza y la doctrina. Diferente cuando un alumno viene a la clase, pero hermano, y está escuchando, y tiene hambre o tiene sueño. O ve la hora, ya quiero acaba, tengo que comer. O tiene sueño, no, o el alumno está durmiendo en clase. No tiene ganas de aprender, pero uno que sí quiere aprender y después ser uno más del que va a enseñar, está atento. Está atento para aprender, atento que va a decir, quiere aprender y grabárselo para volver a enseñar. ¿Se da cuenta? Es diferente. Pues. Usted se imagina a los discípulos atentos, ay Señor, a ver, dime Señor, ¿qué pasó? A ver, ¿que nosotros somos tu madre y tus hermanos? Sí, ustedes son. ¿Y la que está allá? No, ella no. Humanamente sí, pero espiritualmente son ustedes. Ay, oh Señor, o sea que absolutamente tengo que dejar a mamá y papá, entonces lo dejamos. ¿Por qué dijo Pedro no? Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Lo habían dejado todo. Porque Jesús hizo lo mismo, dejó también su madre y sus hermanos. Por eso, si alguno quiere vencer mi discípulo, tiene que dejar eso, hermanos. Dejar de amar a la familia primero y a todas las cosas humanas, y para amarlo a él, servirle y aprender de él y su doctrina y poder seguirlo. Pero también dijo que tienes que aborrecer aún tu propia vida. ¿Por qué? Aborrecer tu propia vida quiere decir que tienes que morir a lo que antes eras. Porque si tú te niegas a ti mismo, tú vas a negarte a ti mismo lo que a ti te gustaba. ¿Qué te gustaba hacer los fines de semana? ¿Qué te gustaba hacer todos los días? Entonces tienes que negarte a eso. A ver, algunos un ejemplo. Todas las tardes le gustaba a estas horas llegar del trabajo y jugar pelotita. Usted ve que hay personas que salen del trabajo y en la noche están hasta la 1 o 2 de la mañana en las canchas. Cuando uno se convierte, ya no. Tiene que renunciar a eso, sino que tiene que empezar a seguirlo al Señor, a aprender de Él para ser su discípulo. Porque mire qué dijo el Señor, Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo 16, 25. de Mateo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea él. A eso está refiriendo. Todo el que quiera salvar su vida, porque se quiere vivir humanamente. No, ¿sabes qué? Yo quiero salir a pasear, quiero comprarme ropa, quiero ir a visitar a mi papá, a mi mamá, quiero ver cómo están mis hermanos, quiero ver el negocio, quiero ver esto. Eso es querer vivir. El que quiera hallar su vida, o sea, vivir humanamente, la va a perder. ¿Qué? Oiga, ¿es un mandamiento ser discípulo o no? Porque dice la Biblia que todos los judíos que habían creído, y les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Entonces, ¿qué está diciéndonos a nosotros? Todo aquel que cree tiene que ser un discípulo. Porque el Señor no nos ha llamado, hermanos, a ser un simpatizante o un fariseo, un escriba. Nos ha llamado a ser discípulo. Porque ¿quién es un cristiano? Es aquel que sigue a Cristo. Y alguien que sigue a Cristo es un discípulo, porque el discípulo es el que aprende la doctrina y sigue al maestro. Entonces quiere decir que el Señor, a todos los que hemos creído, estamos llamados a ser discípulos, porque estamos aprendiendo el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted no quiere ser discípulo, no va a aprender el camino, la verdad y la vida. Porque solamente es simpatizante, o sea, no lo va a querer aprender, no va a querer andar por ese camino, ni por la verdad, ni tener la vida que el Señor dice. Entonces, es un mandato de Dios que nosotros tenemos que ser discípulos. No pide permiso. Pero acá hay una cosa. Por eso dijo, no todos. Desde el principio sabía quién eran los que no creían. ¿Y quiénes eran los que iban a entregar? Que Judas. Porque los que no creen ya son condenados. Porque no quieren ser discípulos del Señor. Lo primero que dijo a los discípulos cuando los convirtió, les dijo, vaya y hagan discípulos a las. Oye, ¿para qué nos ha llamado? Primero tienes que ser un discípulo para poder tú hacer discípulos a las naciones.
Pero para llegar a ser un verdadero discípulo, primeramente tienes que, ahí está diciendo, negarte a todo eso, aborrecer espiritualmente a tu familia, no humanamente, dejar de lado a la familia, amar más al Señor, adorarlo a Él seguirle, aprender de Él, y aún negar a nosotros mismos lo que nos gustaba hacer, hermanos. Porque está diciendo bien claro, aquel que quiera hallar la vida, o sea, que quiera seguir viviendo humanamente, la ha perdido, no puede ser su discípulo. Pero aquel que pierda la vida por causa de Él, o sea, que te pones todos los días a seguirlo, la hallarás. Vas a llegar a ser un verdadero discípulo, y si viene el Señor, te vas con Él. Porque estás andando con Él, estás aprendiendo de Él, estás viviendo como Él manda, y estás haciendo lo que Él dice que tienes que hacer. Es diferente, ¿no? Por eso que los discípulos, los verdaderos discípulos, los apóstoles, estuvieron con Él todos los días. No es que 2 veces a la semana, ni 3, no. Todos los días estaba con los discípulos. ¿Pero por qué? Porque sabía que los discípulos también eran humanos y siempre le fallaban. A veces no creían, a veces creían, a veces no. Y entonces ellos, para aprender a ser verdaderos discípulos, tenían que estar siempre escuchando la palabra y dejándose enseñar. Para que puedan saber, no solamente por las palabras, sino por los hechos, por las obras, cómo era un verdadero discípulo que tenía que estar en la tierra. Pero si usted no renuncia a todo este mundo humano, especialmente con la familia, que siempre a veces por amar más a la familia, deja de ser discípulo. No va a poder negarse a sí mismo y no va a perder su vida por causa de Él. Porque si yo pierdo mi vida por causa de Él, entonces yo vivo para Él. Todos los días estoy siguiéndolo a Él. ¿Para qué? Para hallar la vida espiritual y que Él pueda formar en mí un verdadero discípulo. Por eso dice bien claro, aquel que quiera hallar su vida, la va a hallar, va a tener carro, casa, plata, va a tomar, va a bailar, va a vivir con su familia, va a estar dándole esto y agradando a la familia, pero al Señor lo está aborreciendo. No puede ser discípulo, puede estar sentado en las iglesias, pueden aprender la Biblia, pero no son discípulos del Señor. No son. Porque no se han negado, porque no han perdido su vida por causa de Él. Perder su vida quiere decir que dejar de vivir como antes vivía. Ahora vivo para Él. Por eso que el segundo punto que Él dijo, ¿cuál es? Segunda cosa, vamos a Lucas otra vez, 16. Ahí mismo lo dijo. Lucas 16, 27. Alabado sea el Señor para siempre. 14, 27, perdón. ...27... Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mí. El que no lleva su cruz. ¿Qué representa la cruz, mis hermanos? Muerte. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno lo entiende. Mire, yo se le digo esto, ¿por qué dijo el Señor, el que no lleva su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo? Es que acá hoy en día están aprendiendo al revés. Por eso los fariseos entendían al revés, como hoy en día. ¿Por qué cree que ahora todos santos se compran la crucecita en el pecho la mayoría? Están por la calle, estoy cargando mi cruz. Porque la Biblia lo dice, el que no carga, el que no lleva la cruz y me sigue, no puede ser discípulo. Yo soy discípulo, estoy llevando mi cruz, acá está. Vieron que estaban ahí el moradito, como dice mi esposa. Ahí pasa el moradito, dice. Y pasan llenos de moraditos con su cruz en el pecho, todavía sacando pecho ahí. Y él le preguntó, ¿y señores, por qué carga la cruz? Jesús lo dijo, el que no lleva la cruz y le sigue, no puede ser mi discípulo. Yo soy discípulo del Señor, así que estoy siguiéndolo acá en la procesión, llevando mi cruz. Otros se van a caminar de Lambayeque, de Trujillo, de Tumbes con una cruz, a la justa por la carretera panamericana ahí. Un día paramos con el tráiler, me acuerdo, y le dio agua con galleta el tailero. Le dije, pregúntale por qué lleva la cruz. Oye, amigo, ¿y por qué lleva la cruz? Jesús lo dijo, el que no lleva la cruz y no lo sigue en lo que Él hizo, no puede ser discípulo. Yo estoy llevando la cruz porque Él me lo ha dicho, y yo estoy cargando lo que Él sintió, lo siento ahora, dijo, llevando su cruz, mano.
pero eso no dijo el Señor, hermano. Porque nadie va a ser salvo por obras, sino por la fe y por la gracia, hermano. Porque no es, pero los fariseos entendían al revés, como hoy en día entienden al revés. No se trata de algo físico. Porque ¿qué representa la cruz, hermano? Representa la muerte a tu carne. El que tú crucifiques, lleves tu cruz, ¿qué representa la muerte de Jesús en la cruz? Ahora dice, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Tú vas a crucificarte? Habla espiritualmente que tú tienes que morir a tu carne, crucificarla, la carne. Porque Jesús llevó su cruz, pero ¿dónde terminó? Crucificado. Ahora nosotros la llevamos, sí, pero ¿dónde? En la muerte, en la cruz del Calvario, espiritualmente. Si uno dice que lleva su cruz, es alguien que ya crucificó su carne. Es alguien que ya está crucificado con el Señor, porque la cruz representa muerte, y la muerte ya no hay vida humana. Les expliqué hace 3 días bien claro que cuando uno muere, ya uno no respira, ya uno no habla, ya no baila, ya no toma, ya no pelea, ya no discute, ya no piensa, ya no hace nada, está muerto. Por eso el Señor dijo que nosotros debemos que llevar nuestra cruz espiritualmente. Quiere decir que tenemos que estar crucificados, porque el fin de Jesús fue estar crucificado. Ahora nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. ¿Para qué? Para que ya no vivamos humanamente. Con la carne quiere. Mire que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Alabado sea Dios para siempre. No se canse de alabar a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí lo está diciendo, se entregó. Porque el llevar la cruz representa que tú te vas a entregar. Tú te vas a entregar, por eso dice Pablo, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si yo estoy crucificado, es que yo ya le he entregado mi vida al Señor. Ahora llevo mi cruz, ¿cómo? Crucificando mi carne con mis pasiones y deseos. Muero en la cruz del Calvario espiritualmente, ¿qué? A toda mi humanidad, a mis deseos, mis pensamientos, emociones. Porque si yo digo que estoy crucificado con Cristo, oiga, si Cristo ya murió humanamente, o usted lo ve acá al Señor Jesús, no lo vemos, acá está. Pero él así crucificado, ya muerto humanamente, pero ahora está vivo espiritualmente. Y si nosotros, hermanos, dice que hemos crucificado, con Cristo estamos crucificados, entonces humanamente hemos muerto al pecado. Ya no vivimos humanamente haciendo lo malo, ahora vivimos espiritualmente con Jesús. ¿Está en cuenta, no? Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ando espiritualmente. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. Ahora vive Cristo en mí, o sea que ahora Él me está llevando a vivir una vida espiritual. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me queda en este mundo en la carne, no lo vivo para mí, sino lo vivo para la fe del Hijo de Dios. En otras palabras dijo, ya no vivo para mí, vivo para Él. Uno usted lo ve a Pablo justificándose que no podía seguir al Señor. Pablo tomó por basura toda su vida, lo desechó por amor a Cristo y por su nombre y por seguirlo a Él. Por eso, mire, si alguno quiere ser discípulo, no es fácil, ¿eh? Tiene que renunciar a toda su familia, tiene que renunciar a su propia vida, ¿y qué tiene que hacer? Y tiene que morir a su yo, porque el yo es lo que no te deja ser discípulo. Yo esto, yo el otro, piensas en ti, no piensas en Él. Cuando uno piensa en uno mismo, hermano, piensa en su necesidad, piensa en su problema, piensa en las dificultades que tiene y dejas de pensar en el Señor. Por eso dice que el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, si yo quiero ser discípulo y seguir a mi maestro y aprender de él su doctrina, yo también tengo que hacer lo mismo. Tengo que morir humanamente a esos deseos, pensamientos y emociones que tenía estando en este mundo humano y ahora dejar que Él vive en mí. Que Él vive en mí para vivir el tiempo que me resta en este mundo humano para Él.
todos los días para Él. ¿Se da cuenta? Es diferente. ¿Por qué? Porque si yo digo que he muerto, hermanos, humanamente a los deseos de la carne, entonces el pecado ha muerto para mí. No he dicho que sea perfecto humanamente, hablo que ya no voy a pecar en lo que la carne quiere pecar. Humanamente mi imperfección es que yo puedo pensar mal, puedo hablar mal, puedo hacer algo mal, humanamente. Pero pecar así voluntariamente, un ejemplo, adulterar, fornicar, puñetear y hacer lo malo con mi carne, eso no. Porque el que ha muerto, el que ha sido crucificado con el Señor espiritualmente, ya no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque está crucificado con Cristo. Ya no vives tú, tú ya has muerto a tu carne, ahora Cristo vive en ti espiritualmente. Ahora lo que resta vive Él en tu vida, llevándote a vivir una vida diferente. Aplauda al Señor. Mire qué dice Romanos capítulo 6. Alabado sea Dios para siempre. Versículo 6 al 11. Gloria al Dios vivo. Romanos 6, 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos. ¿Para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Cómo se considera usted? Con Cristo estoy crucificado. ¿Pero por qué sigues haciendo lo malo? Ya le he dicho que no se trata de aprender la Biblia, se trata de vivir lo que dijo Jesús. ¡Aplauda al Señor! ¿Sí, dónde, hermano? Está diciendo bien claro que si uno ha crucificado en la cruz su carne, ya no está haciendo lo malo. El cuerpo humano ha sido destruido en el pecado. No dice que el cuerpo humano te lo han destruido, sino que ha sido destruido a causa del pecado. Ya no hay pecado, el cuerpo ya no va a pecar. Porque dice que tienes que considerarte muerto al pecado. ¿Cómo se considera? ¿Qué es considerarse? Es la autoestima de una persona. ¿Cómo te consideras tú? A ver si dice, no, una palabra te hace sentir bien, ¿no? Un atleta, cuando va a correr y va a empezar la carrera, ¿no? A veces está con todo, ¿no? Las ganas y toda la moral y toda la mente en que va a ganar. Me he preparado bien, sé que voy a llegar a la meta primero, porque estos pies lo he preparado de tal manera que nadie me gane. Y viene por ahí uno y me dice, oye, ¿qué haces ahí? El que está a tu lado es una llama corriendo, te va a ganar, ya tú estás por gusto, es bien conocido, te va a ganar. Una vez que tu autoestima estaba arriba, y con escuchas esa palabra, tu estado de ánimo, hermano, empieza a caer. ¿Será verdad? Sí, es porque ese que está a mi lado corre bien. ¿Y si me gana? Entonces ya se considera, antes de empezar se considera que está derrotado. Porque entró en la duda. ¿Por qué un cristiano sigue siendo lo malo, hermano? Porque se considera que todavía no puede dejar el pecado, hermano. ¿Me entiende, no? Es como usted se considere, cómo usted está viendo su vida espiritual. Porque dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo en algunas cosas sí, en otras no. Todo. Todo lo puedo, o sea que cualquier cosa, amén, sí, yo estoy ahí, amén, y amén, todo amén, porque todo lo puedo en Cristo. Pero ¿cómo te consideras tú? Hermano, ¿por qué no hizo? No, es que no pude por esto, pero tú sabes, hermano, es que este problema y el otro. Con Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué te sientes derrotado? Pero ve la palabra, hermano. ¿Cómo te consideras? El Pablo está diciendo, consideraos muertos al pecado.
El pecado no se puede enseñorear de ti, no te puede mandar si tú te consideras muerto al pecado. Aplauda al Señor. Porque el tema está cómo te consideras. Por eso dice que el hombre de sus pensamientos, que está pensando algo, se llamará hombre de malos pensamientos. O sea, tienes pensamientos negativos, que nunca vas a poder, que no vas a poder salir de la esclavitud del pecado, que nunca va a eso. Pero si tú te consideras que eres más que vencedor, que todo lo puedes, que ahora eres una criatura nueva y que no vas a practicar el pecado, entonces conforme a tu fe te va a ser hecho. Por eso dice que el hombre que ha crucificado su carne ahora se considera muerto al pecado. No ha dicho que tu carne no quiera vivir. Sí, va a vivir, de vez en cuando te va a molestar, pero tú te tienes que considerar muerto. Por eso he dicho, no, cada vez que la carne quiere algo, ¡so carne! Estás muerta. Y si sigues así, ya va a llegar Jesucristo, vas a ser destruido. Un cuerpo glorificado. ¿Cómo le vas a dar gusto a tu carne, ve? Carne, estoy cansado, no voy al culto. ¡Saca que camine más! No le dé gusto a la carne quiere dormir, no quiere congregar, no quiere escuchar la palabra. Considérese muerto a la carne, porque el que ha muerto, dice, a la carne ha crucificado sus pasiones y deseos, ¿no? Vamos a Gálatas 5:24. Santo es para siempre el Señor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y... ¡Ay, la carne! Si has crucificado tu carne, a ver qué es. Ya no hay deseo. Ay, deseo dormir, deseo comer, deseo. Ya no hay deseo, ya el que ha crucificado, aquel que quiere ser un discípulo, crucifica ese deseo, crucifica su pasión. Si es que quiere ser discípulo, si no quiere ser un escriba, un fariseo o uno de esos simpatizantes que están en las iglesias. Y ya está condenado porque el Señor no viene por simpatizantes, el Señor viene por discípulos. Hombres y mujeres que se han entregado totalmente a su voluntad para ser un discípulo y hacer su voluntad, vivir y aprender a la altura de Jesús, su maestro. Por eso dice que los que son de Cristo, verdaderamente los que son discípulos de Cristo, han crucificado su carne con pasiones y deseos. Ahora no vaya de su casa y se va a crucificar, no dice eso. Mejor lo mato, ¿para qué morir? Ha dicho el Señor que lo crucifique. ¡Pah! Se mete una cruz y se mata. Ha dicho que muera en su mente, a su carne, sus emociones, sus deseos, tienen que morir. Usted no va a poder si es que usted no continúa. Humanamente el ser humano no puede crucificar su carne, espiritualmente peor, porque quien crucifica la carne cuando es sometida es el Señor. Por eso dice que el Señor hace que la carne muera cuando usted empieza a vivir como un discípulo, porque se va a dejar guiar por el Espíritu. Mire qué dice Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. Amén. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿usted lo puede hacer? ¿O el Espíritu? Mire ahora que sigue el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu que le va a hacer morir las obras de la carne, si siempre y cuando usted se deje enseñar y guiar. ¿Por qué? Nos sometemos. Soy un verdadero discípulo, ahora me he negado a mi familia, ahora amo al Señor, le sirvo, lo adoro a Él, entonces me niego a mí mismo, crucifico mi carne, cargo mi cruz, llevo mi cruz, y ya no hago lo que mi carne quiere, ahora vivo para Él, me dejo enseñar que me guíe, esta carne muere. Los sentimientos y emociones mueren. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que empieza a vivir. Y el Espíritu es el que empieza a guiarme. El alma tiene el control del Espíritu por el Espíritu, o sea, nos empieza a guiar, a hacer su voluntad. Siempre y cuando usted deje que el Señor haga morir las obras de la carne.
¿Se da cuenta? Por eso dice, los que son de Cristo, verdaderamente han crucificado. Porque lo siguen, son discípulos del Señor. Y el Espíritu hace morir esas obras, esos deseos de la carne, esas pasiones. Porque los se dejan guiar. ¿Por qué? Porque están sometidos al Señor. Así van a poder llegar a hacer morir y crucificar su carne verdaderamente. Porque crucifica a los que son que han crucificado. Ya está crucificado. Pero ¿por qué sigues haciendo lo malo? No se trata de saber, se trata de hacerlo. Para que dejes que el Señor pueda hacer morir las obras de la carne. Alabado sea el Señor. Y es más, hermano, no solamente muere la carne, sino que también muere a los deseos de este mundo. Vamos, mira, aquí dice Gálatas capítulo 6, 14. Alabado sea el Señor. 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Estás crucificado por el mundo? ¿O todavía te atrae el mundo? ¿No sienten un deseo por el mundo? Yo sí. A veces el mundo me pone algo y mis ojitos como se me van. Mi carne también. Y un ángel, soy ser humano. ¿De qué se trata, hermano? El crucificar la carne, el crucificarse al mundo, a sus deseos, se trata, hermano, de vivir todos los días siempre humillado al Señor. Por eso le dije, humanamente, el ser humano no va a poder ser fiel a Dios. Pero el secreto está en humillarse. Le puse el ejemplo de un globo. La carne del ser humano es un globo. Y un globo, cuando usted lo quiere tener bajo del agua, tiene que tenerlo presionado. Si usted pone un globo y lo sumerge en el agua presionando, ese globo no sale. Está ahí abajo. Es difícil que se mueva porque la mano lo tiene abajo. Pero si usted un día le saca, un rato, suelta el globo, ese globo sale con fuerza y se va al aire. Nuestra carne es ese globo. Esta acá tiene deseos, emociones, pasiones. Pero si nosotros nos mantenemos todos los días en la voluntad del Señor, humillado, muerto a sus deseos, muerto a sus pasiones, muerto a lo que quiere, el Señor lo tiene abajo. Pero un día que tú te alejes del Señor y no hagas su voluntad, que no escuches su palabra o no estés siguiéndolo a Él, entonces la carne sale con fuerza, hermano. Y a verlo, deténlo si tú puedes detenerlo a tu carne. Por eso usted ve que un día que no congrega, ¿cómo está su carne? Quiere mirar televisión, quiere mentir, desea las cosas del mundo, la música está escuchando, ya quiere bailar, quiere tararear, quiere aprender, quiere mentir, quiere pelear, quiere discutir, quiere hacer lo malo. ¿Por qué te has amargado? Es que soy humano. No te das cuenta, es porque tu carne está volviendo a salir. Porque ¿cómo sale más la carne, hermano, en el carácter? En el carácter la carne vive más rápido, hermano, porque nosotros los seres humanos sin Dios somos agresivos. A lo menos yo, hermanos, si me alejo del Señor, mi carne se levanta y soy bien agresivo. Como carne. Pero espiritualmente no, pues si el espíritu está sometido a mi carne, todos los días estoy rendido, humillado al Señor, Él empieza a hacer morir las obras de la carne. Él lo tiene abajo mi carne, hermano, con pasiones y deseos. Y a la vez dice que estoy crucificado para el mundo. ¿Por qué creo que no salgo? Alguien me dijo por ahí, hermano, Jesús no dijo que se aísle uno, que se esconda. Tiene que estar en el mundo. Sí, pero si el Señor me ha dicho que esté dedicado a la obra, yo he muerto al mundo. Yo no saber nada del mundo. Y si salgo afuera, es para mirar qué están haciendo y me vuelvo a meter. Y si salgo al mercado y me vuelvo a meter. Y Dios quiere, hermanos, que Él siga haciendo su obra para mí, para no moverme, porque yo no quiero contaminarme. Vivo para Él. Y voy a vivir hasta que Él venga, hermanos, para Él. Por eso está diciendo que estoy crucificado al mundo también. Y nosotros tenemos que crucificar la carne para el mundo, porque la carne siempre va a buscar lo que el mundo tiene. La carne quiere tomar, quiere bailar, quiere fornicar, quiere adulterar. Pero si tú no lo haces morir con la ayuda del Espíritu, hermano, la carne, no vas a poder cargar tu cruz ni llevar tu cruz, ni mucho menos vas a crucificar tu carne.
Necesitamos estar humillados todos los días al Señor para que el Espíritu tome el control de nuestra carne y no desear las cosas del mundo. ¿Y eso es una vez a la semana, 2 veces a la semana o todos los días? A ver, vamos a ver si es verdad. Lucas capítulo 9. Alabado sea el Señor. Lucas 9, 23. Por eso es que algunos no se pueden negar a sí mismos, no llevan su cruz, no crucifican su carne porque no entienden la palabra. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Cada día, hermanos, o grabes eso en la mente, cada día, no está diciendo que es 2 veces a la semana, ni 3 veces, es cada día, tienes que crucificar tu carne con pasiones y deseos, cada día tienes que llevar. Si verdaderamente quieres ser discípulo, ¿está diciendo el Señor o no? No podemos apartarnos del Señor, cada día tenemos que crucificar la carne, cada día tenemos que pasar al lado de Él para que podamos ser su discípulo. Y vamos 2, y son 5. Pero si verdaderamente quieres ser un discípulo del Señor, ahí está. Tienes que negarte a todo lo que amabas antes. Tienes que crucificar tu carne con pasiones y deseos. Todos los días. Amarlo, seguirlo a Él, aprender de Él, adorarlo a Él. Y estar con Él todos los días. Para poder ser un verdadero discípulo del Señor. Mañana continuamos. Póngase de pie, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Porque sabemos que tú nos has hablado. Tú eres el Señor de la gloria. Tú eres el Señor que transforma, que cambia. Tú eres el Señor que discipula por tu palabra. Nos enseña cómo debemos vivir en este mundo humano para llegar a ser un verdadero discípulo. ¿A qué tenemos que renunciar, Señor? ¿Y qué cosas tenemos que dejar de todo corazón? Por eso te pedimos perdón, Señor, si hemos estado andando como un simpatizante o como un fariseo y escriba queriendo ver los defectos de las personas, de los hermanos, y no venimos por ser un verdadero discípulo, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos y nos apartamos del nombre de Jesús por todo lo malo, Señor, una vez más. Te pedimos misericordia, piedad, Señor, para que nos puedas limpiar con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda guiarnos, Señor, a vivir una vida diferente, porque creemos que has empezado algo en nosotros y creemos que lo estás perfeccionando. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Y gracias sobre todo por tu presencia, Señor, sin la cual no podemos hacer nada. Separado de ti, Señor, nos va a ir mal. Si queremos ser verdaderos discípulos, hemos entendido que tenemos que permanecer todos los días escuchando tu voz, aprendiendo de tu doctrina para poder llegar a ser verdaderos discípulos, Señor. Gracias una vez más te damos y declaramos por fe, Señor, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino el fruto por el cual tú la enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu amado. Amén y amén.